El porfiriato. Se denomina porfiriato al periodo histórico acaecido en México, comprendido entre los años de 1876 hasta 1910. El porfiriato se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros. El contexto político de México fue que la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. Díaz se enfocó a orientar al país y pactar con grupos de conservadores y con el clero para poder mantenerse en el poder. Díaz pacificó al país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por las rurales y la policía secreta. Después, en el contexto social, las diferencias sociales se extremaron, en lo económico y cultural, mientras en las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas. La clase media se dedicaba a labores como comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaban en distintos niveles en empleos públicos. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época. Y el contexto económico fue que al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener varios ramos económicos, tales como la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola. La economía se fundamentó en dos vertientes principales. La primera es la agropecuaria, representada por las grandes haciendas productoras. Y la segunda es la industria enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec de 1876. En la cual el caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales. Las consecuencias del porfiriato depende del punto de vista con el que se mire, buenas o malas. Buenas porque México entró a la modernidad en el ámbito económico mediante la apertura de la inversión en el país de la capital del extranjero. En lo político, el país se estabilizó en un gobierno, permitiéndose generar riqueza. En el aspecto malo, esa misma modernidad terminó por oprimir más a los desprotegidos. Los grandes capitales, al amparo del gobierno, despojaron a sus riquezas sus legítimos dueños y a cambio les dieron miseria y hambre. Algunos principales personajes son José Yves Limatour, economista y político mexicano, de origen francés, nacido en 1854, en Ciudad de México, y muerto en París en 1935. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Coahuila. Estudió agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Desde 1905 fue opositor a la dictadura de Porfirio Díaz y murió en 1913. Pedro Lascurain. Con 45 minutos en el poder, Pedro Lascurain Paredes se destacó como el presidente que más poco tiempo ha ostentado ese cargo en la historia de México. Nació el 21 de julio de 1856 en México y murió en el año 1952. José María Pino Suárez, político y escritor mexicano, nacido en Tenosique en 1869 y muerto en Ciudad de México en 1913. Algunos hechos principales son: el 15 de septiembre de 1813 nace en la ciudad de Oaxaca Porfirio Díaz, hijo de José de la Cruz Díaz, originario de Encarnación, Jalisco, y Petrona Mori, natural de la ciudad de Oaxaca. El 23 de diciembre de 1856, Díaz recibe el nombramiento de capitán de la Compañía de Infantería de la Guardia Nacional del Partido de Ixtlán por órdenes del gobernador Benito Juárez. El 17 de junio, Porfirio Díaz derrota nuevamente al conservador José María Cobos en la batalla Mixtequilla, y el 6 de julio Porfirio Díaz es ascendido por méritos a coronel de guardia.
El 2 de marzo de 1872 es derrotado en el Cerro de la Bufa, Zacatecas, el mayor contingente porfirista compuesto por las tropas. El 24 de enero de 1874, José María Lafruga, secretario de Relaciones Exteriores, envía una nota a Ignacio Mariscal, ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos. El 3 de marzo de 1875, Abraham Castañeda y Antonio Reza promulgan el Plan de Nuevo Urecho en Michoacán. El documento proclama la abolición de la Constitución de 1857 por su carácter anticatólico. El 5 de marzo de 1875 inicia el primer Congreso Obrero de México, quedando fundada la Gran Confederación de Asociaciones de los Trabajadores en los Estados Unidos Mexicanos. El 20 de febrero de 1875, el general Sosthenes Rocha, comandante de la Primera División del Ejército Federal, se levanta en armas contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.